Un hombre desesperado lustra zapatos para salvar a su hijo con cáncer. El consejo de un extraño cambia su vida para siempre. Caleb Rivers no siempre había vivido al borde de la desesperación. Antaño, había sido un hombre fuerte y de discreto orgullo que construía hogares con sus propias manos callosas, invirtiendo su sudor en los cimientos que albergarían a familias durante generaciones. Había dignidad en ese trabajo, una tangible sensación de contribución. Cada clavo clavado en su lugar era un pequeño testimonio de su papel en el mundo. Pero ahora, de pie en una concurrida esquina del centro con un kit de lustrabotas destartalado y un letrero pintado a mano, Caleb se veía reducido a pulir los mocasines desgastados de hombres que apenas lo miraban. Sus dedos, antes tan seguros y fuertes, ahora temblaban ligeramente de cansancio al cepillar la mugre del cuero agrietado, logrando un brillo cansado bajo la mirada insensible de la multitud que pasaba. La ciudad zumbaba a su alrededor, un río interminable de trajes a medida, pasos apresurados y miradas indiferentes. Altas torres de cristal se alzaban imponentes sobre su cabeza, proyectando largas sombras que parecían hundirlo aún más en la acera, recordándole con cada hora que pasaba lo bajo que había caído. Sin embargo, Caleb no se permitió el lujo de la ira ni la desesperación. No por mucho tiempo. Cada amargo trago de orgullo, cada susurrada humillación soportada en esa esquina, tenía un propósito mucho mayor que su ego herido. Era por Micah. Micah, con su mata de pelo negro y rizado y la sonrisa más radiante que Caleb jamás había conocido, libraba una batalla que ningún niño debería tener que enfrentar. Con tan solo 7 años, el cuerpo de Micah estaba devastado por una agresiva forma de leucemia, un enemigo implacable que parecía decidido a arrebatarle hasta la última gota de fuerza. Cuando Caleb escuchó el diagnóstico por primera vez, sintió como si el mundo se le cayera encima, como si una mano invisible le hubiera metido la mano en el pecho y lo hubiera retorcido. Al principio, luchó con la tenaz determinación de un hombre acostumbrado a arreglar las cosas con sus propias manos. Reclamaciones de seguros, visitas al hospital, súplicas a amigos y parientes lejanos. Todas las vías se habían agotado, una tras otra. Cuando la empresa para la que trabajaba quebró por la presión económica, llevándose consigo sus prestaciones médicas, Caleb aprendió a las malas lo frágiles que eran realmente las redes de seguridad. Ahora, cada moneda que caía en su pequeña caja de madera se sentía como un golpe contra la enfermedad que le arrebataba la vida a su hijo. Cada zapato desgastado y lustrado era una plegaria silenciosa, una súplica de que tal vez, de alguna manera, hoy sería el día en que juntarían lo suficiente para otra ronda de tratamiento, otra oportunidad para alejar la oscuridad. No era caridad lo que Caleb buscaba, era el momento, hora de que Micah volviera a correr, de reír sin ataques de tos que le desgarraran el pequeño pecho, de soñar con partidos de béisbol y pasteles de cumpleaños en lugar de interminables habitaciones de hospital con sus olores antisépticos y frías luces fluorescentes. Los días se confundían, una mancha gris de madrugadas y dolor de espalda. El rincón de Caleb se encontraba en la entrada de un concurrido distrito financiero, donde la ambición se vestía de trajes italianos y finos zapatos de cuero. Hombres y mujeres pasaban junto a él como si fuera invisible, una mancha en el por lo demás pulido rostro de su ciudad. Algunos lo miraban con fugaz desdén, otros simplemente evitaban su mirada por completo. Eran los empresarios los que a menudo eran los más crueles, lanzando comentarios sarcásticos por encima del hombro sobre la pereza, sobre conseguir un trabajo de verdad, palabras que le escalaban más hondo de lo que imaginaban. Caleb aprendió a absorberlos como una piedra contra la corriente, concentrándose en cambio en el sonido de la voz de Micah, frágil pero llena de vida, esperándolo en casa. Pero no eran solo los transeúntes los que lo desgarraban. La propia ciudad parecía decidida a expulsarlo, a borrar cualquier rastro de lucha de sus relucientes aceras. Los agentes de patrulla lo detenían con frecuencia, cuestionando la legalidad de su pequeño negocio, citando ordenanzas oscuras sobre obstrucción de aceras o actividad comercial no autorizada. Caleb había intentado sortear el laberinto de permisos y licencias, pero cada oficina a la que llamaba lo llevaba a un callejón sin salida, a otra tarifa que no podía pagar. Cada encuentro terminaba igual. Una advertencia hoy, una multa mañana, y la inminente amenaza de que le confiscaran todo el equipo. Al caer la noche y difuminarse las siluetas de las torres de cristal contra un cielo teñido de rosa,
Caleb recogía lo poco que había ganado y emprendía el largo camino a casa. Sus pasos eran lentos, cansados, los músculos de sus piernas protestaban a gritos, pero su mente estaba más aguda que nunca, calculando gastos, estirando el dinero, sopesando decisiones imposibles. Algunas noches, no comía para que Micah tuviera algo más que comer. Otras noches, se sentaba a la mesa de la cocina mucho después de que Micah se hubiera dormido, con la cabeza entre las manos, esforzándose por creer que aún había una salida de aquel agujero cada vez más profundo. Su hogar era un apartamento estrecho y ruinoso en las afueras de la ciudad, donde las paredes eran delgadas y las tuberías vibraban a horas intempestivas. La pintura se desprendía en largas y tristes tiras del techo, y la calefacción tosía más de lo que calentaba. Sin embargo, para Caleb era una fortaleza, un lugar donde él y Micah podían acurrucarse juntos contra las tormentas que se avecinaban en el mundo exterior. Tras cerrar la puerta con llave, se arrodillaba junto a la pequeña cama de Micah, cepillando suavemente el cabello de su hijo hacia atrás, maravillándose de lo tranquilo que se veía incluso con las ojeras. Tenían un ritual que ninguno de los dos se atrevía a romper. Por muy cansado que estuviera, Caleb sacaba un libro de cuentos viejo y le leía a Micah hasta que se le cerraban los ojos. A veces le costaba decir las cosas, cargadas de emoción, pero Micah siempre escuchaba absorto, aferrado al desgastado oso de peluche que Caleb le había regalado en su 5º cumpleaños. Era en esos momentos tranquilos y sagrados que Caleb encontraba la fuerza para afrontar otro día, con los deditos de Micah aferrándose con confianza a los suyos. Pero el amor, por feroz que fuera, no podía detener la marea que se les venía encima. Las facturas del hospital llegaban como un reloj, cada una más devastadora que la anterior. No importaba cuántos zapatos lustrara Caleb, no importaba cuántas horas pasara de pie bajo el frío o la lluvia, las cifras parecían burlarse de él. Crecieron más rápido de lo que él podía contenerlos, implacables e insensibles. La salud de Micah siguió la misma cruel trayectoria. Algunos días, tenía suficiente energía para sentarse y jugar con sus camiones de juguete, alineándolos con minuciosa precisión. Otros días, apenas se movía, con la piel pálida y húmeda y la respiración entrecortada. Cada nuevo síntoma le traía nuevo terror, y Caleb vivía con el temor constante del momento en que no pudiera reunir lo suficiente para la siguiente dosis de medicación, la siguiente visita al hospital, y como si el universo no le hubiera exigido ya bastante, surgió una nueva amenaza. Una tienda de ropa de lujo había abierto a la vuelta de la esquina del local habitual de Caleb. Sus escaparates relucientes y sus tiradores de latón pulido eran un faro para los más ricos de la ciudad. El dueño, un hombre corpulento con el ceño fruncido permanente, echó un vistazo a la modesta instalación de Caleb y decidió que era perjudicial para el negocio. Se presentaron quejas ante la ciudad. Los agentes comenzaron a visitarlo con más frecuencia, sus advertencias más agudas, su paciencia más débil. Caleb intentó mudarse unos pasos más allá, pero no sirvió de mucho. Dondequiera que iba, lo trataban como una mancha que había que limpiar. La tolerancia de la ciudad hacia las dificultades visibles era mínima, y Caleb sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que encontraran la manera de eliminarlo por completo. Cada mañana, al desplegar su pequeño taburete y colocar sus cepillos y paños, sentía que la soga se apretaba. Menos gente se detenía, menos monedas tintineaban en su maltrecha caja. Aún así, se negaba a rendirse. Rendirse significaba renunciar al futuro de Micah, y eso era algo que Caleb no podía permitirse. Se decía a sí mismo que el orgullo era un lujo que ya no podía permitirse, que la dignidad no residía en lo que hacía, sino en por qué lo hacía, y así lustraba zapatos con el mismo cuidado que antes dedicaba a construir casas, cada pincelada una silenciosa declaración de que no se doblegaría. Pero en su interior, las grietas se agrandaban. El peso de la desesperanza lo oprimía cada día más, una creciente certeza de que, por mucho que luchara, no sería suficiente. Caleb enterró el miedo en lo más profundo, donde Micah no pudiera verlo, y se aferró con fuerza a lo único que le quedaba, la esperanza. Una esperanza frágil, maltrecha y obstinada de que, en algún lugar, de alguna manera, este camino los sacaría de la oscuridad. La mañana comenzó igual que cualquier otra, con Caleb Rivers arrodillado en el conocido tramo de hormigón
preparando su destartalado kit de lustrado de zapatos con un cuidado lento y deliberado. La ciudad zumbaba a su alrededor, indiferente y apresurada, las aceras llenándose con la habitual marea de maletines, tazas de café y conversaciones entrecortadas. El frío era más intenso hoy, filtrándose a través de las finas capas de su abrigo de segunda mano, pero Caleb lo ignoró. Su atención estaba fija en la pequeña caja de madera que tenía delante. Las monedas que contenía representaban no solo ganancias, sino minutos, horas, fragmentos de tiempo prestado para Micah. Sin embargo, mientras sacudía el polvo de su kit y desplegaba su pequeño cartel pintado a mano, sintió el peso de unas miradas invisibles sobre él. No tardó en acercarse la figura uniformada, con sus botas lustradas repiqueteando contra el pavimento y una carpeta bajo el brazo. A Caleb se le encogió el pecho al verlo, con un miedo familiar y profundo enroscándose en sus entrañas. El oficial no malgastó palabras, simplemente señaló con un gesto brusco el lugar donde Caleb estaba y le mostró una citación. Lustrar zapatos sin permiso, infracción de la ordenanza municipal, una multa que no podía pagar, impuesta sin contemplaciones, tan mecánica como un sello impreso en papel. Caleb abrió la boca para suplicar, para explicarse, pero la expresión pétrea del oficial no dejaba lugar a discusión. Sin siquiera mirar las zapatillas gastadas ni las arrugas de agotamiento grabadas en el rostro de Caleb, el oficial se agachó y cogió las escasas ganancias de la caja de madera, doblando los billetes y las monedas en una bolsa de pruebas mientras Caleb permanecía paralizado, humillado, sobre el frío hormigón. Los sonidos de la ciudad se atenuaron hasta convertirse en un rugido sofocante. Caleb apenas registró las miradas de los transeúntes, algunos curiosos, otros presumidos, algunos compasivos, mientras recogía su equipo con movimientos lentos e inexpresivos. La citación temblaba en su mano, la multa garabateada en ella como una cicatriz burlona. Era más de lo que había ganado en 2 semanas. Su mente corría, calculando y recalculando, sabiendo que las matemáticas nunca cuadrarían. El corazón le latía dolorosamente contra las costillas. Cada latido era una frenética advertencia. Micah. Le estaba fallando a Micah. Por mucho que luchara, el mundo seguía despojándolo, exigiéndole más de lo que podía dar. El camino a casa se desdibujó en una neblina de viento frío y vergüenza ardiente. Para cuando llegó al apartamento en ruinas, tenía los dedos entumecidos y las piernas pesadas. Micah lo recibió en la puerta con una sonrisa demasiado grande para su frágil figura, aferrado a un dibujo que había hecho. Una casa torcida, una figura de palitos con los brazos en alto. Caleb se arrodilló, forzando una sonrisa. La imagen se le nubló al tomarla de las manos temblorosas de Micah. Quería aferrarse a esa imagen, a esa esperanza, pero por dentro se desmoronaba más rápido que las paredes descascaradas que los rodeaban. Esa noche, después de que Micah se sumiera en un sueño intranquilo, Caleb se sentó a la pequeña mesa de la cocina, con la mirada perdida en la citación. Sus manos, agrietadas y enrojecidas por el frío, se cerraron en puños. No podía respirar debido a la opresión en el pecho. El miedo era algo vivo, enroscándose a su alrededor, susurrándole que estaba perdiendo, que no era suficiente. ¿De qué servía el orgullo si no podía comprar medicinas? ¿De qué servía el trabajo duro cuando al mundo le importaban más los permisos que un niño moribundo? A medida que pasaban las horas, la mente de Caleb vagó, sin que nadie la llamara, hacia un recuerdo enterrado bajo el peso del presente. Una tarde dorada, el sol calentándole la espalda, la risa de Micah resonando mientras jugaban a la pelota en el patio trasero de su antigua casa. El césped estaba un poco crecido, la cerca necesitaba pintura, pero había sido suya. Caleb se había quedado descalzo en la tierra, lanzándole la pelota suavemente a Micah, quien falló más de lo que atrapó, pero nunca dejó de sonreír. Cada torpe lanzamiento, cada caída al césped, había sido una victoria, una promesa de que el futuro sería brillante y lleno de días interminables como ese. En aquel entonces, las mejillas de Micah rebosaban salud, su cuerpo rebosaba energía inagotable. Su mundo no estaba contaminado por las palabras hospital ni leucemia. Caleb recordaba haber recogido a su hijo después de una atrapada particularmente salvaje, haciéndolo girar mientras Micah reía a carcajadas, mientras el sol los teñía de oro. Ese momento había parecido tan permanente,
tan inquebrantable. Sin embargo, ahora se sentía como un sueño que se le escapaba entre los dedos. Se miró el espejo sobre el lavabo, observando su reflejo. Se puso su ropa más limpia, una camisa deshilachada en los puños pero bien planchada, unos vaqueros oscuros bien limpios de mugre. Con trazos cuidadosos, reescribió su cartel. El rotulador negro se desangró ligeramente sobre el cartón. Esta vez, no se limitó a ofrecerle lustrar zapatos, ofreció una historia. Todos los consejos ayudan a mi hijo en su lucha contra el cáncer, escribió, con letras más grandes, más desesperadas. Rezó para que alguien lo leyera. Rezó para que a alguien le importara. Armado solo con determinación y una esperanza temblorosa, Caleb regresó a su rincón. La ciudad se despertó a su alrededor, el aire áspero y cargado con el olor a escape y hormigón húmedo. Preparó su equipo con manos expertas, colocó el nuevo cartel donde pudiera verse y se sentó en la fría acera. Los minutos se hicieron largos, cada uno una silenciosa batalla contra la duda. Los transeúntes miraban hacia abajo, algunos frunciendo el ceño, otros fingiendo no ver nada. Unas monedas cayeron en su caja. El tintineo del metal contra la madera apenas se oía entre el tráfico. Caleb mantuvo la cabeza gacha, concentrado en la tarea que tenía por delante. Cada pincelada sobre el cuero desgastado era una silenciosa súplica de clemencia. La mañana avanzaba y el dolor de rodillas se agudizaba, pero Caleb se mantuvo firme. Estaba puliendo la punta de un mocasín marrón desgastado cuando una sombra cayó sobre él, alta y afilada contra el hormigón pálido. Levantó la vista y se encontró mirando a un hombre distinto a los rostros habituales que pasaban apresurados. El desconocido llevaba un traje a medida, la tela susurraba a dinero, pero había cierta tranquilidad en él, una ausencia de la habitual indiferencia altiva. Sus ojos, de un azul claro y firme, se encontraron con los de Caleb sin pestañear. Sin decir palabra, el hombre puso un pie en el pequeño soporte de madera que Caleb había construido y esperó. Las manos de Caleb se movían por instinto, cepillando y puliendo, logrando que el cuero brillara como un espejo. El hombre no dijo nada. No lo juzgó. Solo observó con una atención silenciosa que inquietó a Caleb más que cualquier burla o insulto. Cuando terminó de lustrar, Caleb se sentó sobre sus talones, con el corazón latiéndole con fuerza, sin saber si esperar otra citación o un despido cruel. En cambio, el hombre metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre sencillo, colocándolo con cuidado sobre el equipo de Caleb. Asintió una vez, un gesto pequeño, casi imperceptible. Luego se giró y se fundió con el río de cuerpos que corrían por la acera. Caleb se quedó paralizado por un momento, con el ruido de la ciudad apretándolo, el sobre reposando como una frágil promesa contra la madera desgastada. Sus dedos, temblorosos, se extendieron y se cerraron sobre él, sintiendo el peso en su interior, más denso que cualquier propina que hubiera recibido. Una oleada de algo peligroso y desconocido se agitó en su pecho. Esperanza. Apretó el sobre con fuerza, su mirada escudriñando a la multitud, pero el hombre ya se había ido, engullido por la ciudad. Por primera vez en lo que parecían años, Caleb se permitió creer, solo por un instante, que tal vez, solo tal vez, hoy sería diferente. El sobre estaba allí, descansando tranquilamente sobre la maltrecha caja de madera, tan anodino que Caleb casi lo pasó por alto. No fue hasta que recogió sus cosas, con las manos rígidas y torpes por el frío y el cansancio, que notó la esquina cuidadosamente escondida entre su trapo y la lata de pulimento. Frunciendo el ceño, lo levantó con cuidado. Su peso era más significativo de lo que parecía, sin nombre, sin mensaje, solo un simple sobre blanco, cerrado y sellado. El corazón de Caleb dio un vuelco, cauteloso. El desconocido, el hombre elegantemente vestido de ojos cansados, cruzó su mente. Asintió una vez, silencioso y decidido, antes de desaparecer entre la multitud. Caleb no le dio importancia, demasiado ocupado rebuscando la poca esperanza que podía encontrar al final de otro largo día. El camino a casa fue lento, casi reticente, el sobre quemándole el bolsillo. A cada paso las dudas lo carcomían. Quizás no era nada, quizás era una broma. Había visto suficiente crueldad disfrazada de bondad como para sospechar de los milagros. Aún así, en cuanto la puerta entreabierta del apartamento se cerró con un crujido tras él, y la suave respiración de Maika llenó el pequeño espacio como música,
Caleb se dejó caer pesadamente en la destartalada mesa de la cocina. El sobre temblaba en sus manos al abrirlo. El papel se resistía ligeramente, como si fuera consciente del peso que soportaba. Un cheque se deslizó y revoloteó sobre la mesa, boca arriba. Caleb se quedó mirando. Durante un largo instante sin aliento, su mente se negó a comprenderlo. Su cuerpo se puso rígido, la sangre rugiéndole en los oídos, la incredulidad apretándolo con más fuerza que cualquier viento invernal. Parpadeó una vez, 2 veces, se frotó los ojos con las manos callosas. Los números permanecieron. El nombre, su nombre, estaba impreso nítidamente en la línea del destinatario. La firma al pie le resultaba desconocida, pero firme, segura. Una broma cruel, susurró su mente. Tenía que serlo. Nada en su vida llegaba tan fácilmente. Nada bueno caía en su regazo sin una trampa lo suficientemente aguda como para desangrarlo. Con manos temblorosas, dobló cuidadosamente el cheque dentro del sobre y lo metió en el bolsillo de su abrigo, como si esconderlo pudiera protegerlo de la aplastante decepción que temía era inevitable. El sueño lo eludió esa noche. Se sentó en el sillón desgastado junto a la cuna de Micah, con el corazón latiendo con fuerza y la mente acelerada. Micah se removió en sueños, murmurando en voz baja, con el rostro tan pálido contra la colcha de retazos que Caleb sintió una nueva punzada de miedo, más aguda que ninguna otra que hubiera conocido. El cheque podría significar una segunda oportunidad, o podría ser una mentira lo suficientemente cruel como para destrozarlos a ambos. Cuando la luz de la mañana finalmente entró en el apartamento, pálido y vacilante, Caleb se dirigió al banco más cercano. El sobre se sentía más pesado que nunca, tirando de su abrigo, de su alma. Casi esperaba que la cajera tras el cristal se riera en su cara, que llamara a seguridad, que confirmara que era un tonto por atreverse a tener esperanzas. En cambio, la mujer examinó el cheque, su expresión cambiando de la cortesía rutinaria a algo más cálido, más genuino. Le pidió que esperara un momento, y Caleb se sentó rígido en la silla de plástico, con todos los nervios de su cuerpo gritándole que corriera antes de que el suelo se derrumbara bajo sus pies. Los minutos se hicieron eternos. Finalmente, el gerente apareció, ofreciéndole un apretón de manos y una sonrisa de felicitación que Caleb apenas pudo procesar. El cheque era real. El dinero estaría disponible pronto. El regalo del desconocido era genuino. Caleb salió del banco a trompicones, a la cegadora luz del día, con las piernas a punto de doblarse. Se sentó pesadamente en la acera, con la ciudad dando vueltas a su alrededor, y lloró abiertamente, sin vergüenza. La desesperanza que lo había envuelto durante tanto tiempo se hizo añicos como un cristal, los fragmentos reflejando la luz, deslumbrantes, crueles y hermosos a la vez. En el silencio tras la tormenta de emociones, la mente de Caleb volvió al desconocido. Recordó detalles que se habían desvanecido en la neblina del agotamiento y la desesperación. El traje del hombre era caro, pero estaba desgastado, con los puños ligeramente deshilachados. Un sencillo anillo de bodas de oro brillaba en su mano izquierda, de esos desgastados por años de devoción. Una ligera cojera marcaba su paso, sutil pero innegable, como si llevara una herida largamente curada pero jamás olvidada. Sobre todo, Caleb recordaba la mirada del hombre, no llena de lástima ni cargada de juicio, sino rebosante de algo más excepcional, comprensión, reconocimiento, como si hubiera visto no solo la necesidad de Caleb, sino el amor feroz e inquebrantable que se escondía tras ella. Semanas después, la curiosidad y la gratitud impulsaron a Caleb a descubrir la verdad. Unas pocas preguntas discretas lo llevaron a un nombre, Nathaniel Ward, un filántropo discreto, un director ejecutivo que rara vez buscaba la fama a pesar de su riqueza. Un hombre que, años antes, casi había perdido a su propio hijo por la misma enfermedad despiadada que ahora asolaba a Micah. Las piezas del rompecabezas encajaron. Nathaniel no le había dado caridad a Caleb. Le había ofrecido el salvavidas que él mismo había necesitado con tanta desesperación. Pero la salvación no borró las cicatrices. Aunque el cheque le garantizaba los tratamientos a Micah, las terapias costosas y agresivas que antes habían estado cruelmente fuera de su alcance, la batalla interior de Caleb continuaba.
La inseguridad lo carcomía en las tranquilas horas de la noche. Se preguntaba si había fallado como padre, si había necesitado la misericordia de un extraño para salvar a su hijo. La culpa se le retorcía en las entrañas, implacable y silenciosa. Aún cargaba con las heridas invisibles de una sociedad que lo había ignorado cuando estaba de rodillas, que había juzgado su desesperación como criminal en lugar de humana. Ninguna cantidad de dinero podría borrar el recuerdo de las burlas, de los portazos en las narices, de las miradas frías que lo observaban luchar y optar por la indiferencia. Luchó por mantenerse presente, por concentrarse en las victorias, la creciente fuerza de Micah, el color que volvía a sus mejillas, la forma en que la risa a veces brotaba de nuevo, tímida y frágil. Sin embargo, Caleb luchaba a diario con la dolorosa necesidad de demostrar, aunque solo fuera a sí mismo, que era digno de la segunda oportunidad que se les había dado. El orgullo y la gratitud libraban una guerra silenciosa en su interior, dejándolo exhausto incluso mientras avanzaba, paso a paso, con gran esfuerzo. El hospital se convirtió en su segundo hogar, estéril y vibrante, con la vida y la muerte entrelazadas. Caleb se sentó junto a la cama de Micah durante las largas infusiones y las noches de insomnio, sosteniendo la mano de su hijo, leyendo en voz alta libros de cuentos maltratados hasta que se le apagó la voz. Observó a Micah luchar con una valentía que le cortaba el aliento, una determinación silenciosa y feroz brillando en esos ojos enormes. En esos momentos, el ruido de la culpa y el miedo se desvaneció, reemplazado por algo más puro, un asombro crudo y humillante ante la fuerza del niño que lo llamaba papá. Fue en una de esas largas tardes, mientras la luz invernal se filtraba por la ventana del hospital y lo teñía todo de un dorado apagado, que Caleb sintió el cambio. La mano de Micah, pequeña y frágil, pero rebosante de vida, apretó la suya con una fuerza sorprendente. Caleb levantó la vista de las páginas desgastadas del libro que estaba leyendo, sobresaltado. Los ojos de Micah se encontraron con los suyos, claros, firmes, sin miedo. «Nunca me abandonaste, papá». Las palabras fueron apenas un susurro, pero impactaron a Caleb con más fuerza que cualquier golpe que hubiera recibido. Se le cerró la garganta en torno al sollozo que se abría paso a zarpazos, y aferró con más fuerza la mano de Micah, anclado en ese momento, en esa verdad. Las lágrimas resbalaron por su rostro sin control, y por primera vez en lo que parecía una vida entera, no nacieron del miedo ni de la impotencia. Fueron una liberación, un bautismo, una promesa renovada. La esperanza, frágil y feroz, floreció de nuevo en su interior. No había fracasado, había luchado, se había quedado, y contra cada peso opresivo, cada voz burlona, cada puerta cerrada, le había dado a Micah lo único que ningún sistema, ninguna crueldad, ninguna desesperación podía robarle, el amor de un padre, inquebrantable e invicto. Pasaron meses desde el día en que Caleb abrió el sobre que lo cambió todo. En ese tiempo, la vida había cobrado un nuevo ritmo. Las visitas al hospital, que antes eran un maratón diario, habían disminuido. Micah recuperó el color, las ojeras se disiparon y su risa, suave y tímida, comenzó a resonar por el apartamento como los primeros indicios de la primavera tras un duro invierno. Su recuperación fue una frágil flor, pero allí estaba. Caleb también había encontrado su propia transformación. Ya no lo agobiaba la abrumadora carga del miedo y la desesperanza. Cada día se erguía un poco más alto, y a cada paso llevaba una determinación serena pero firme. Con las facturas médicas cubiertas y la salud de Micah mejorando constantemente, Caleb sabía que esta segunda oportunidad no era algo que pudiera guardar. El regalo del desconocido había encendido una llama de esperanza en sus vidas, pero no bastaba con aceptarlo. Tenía que transmitirlo. Tenía que asegurarse de que lo que había recibido no se quedara en un simple recuerdo, sino que se extendiera, extendiendo calidez a los rincones fríos del mundo que alguna vez parecían tan inalcanzables. Segundas oportunidades. Así llamaban a la pequeña zapatería que abrieron en la esquina de una calle destartalada, un local modesto con un simple letrero en el escaparate. Era modesto, humilde en todos los sentidos, pero era suyo. Caleb y Micah trabajaban codo con codo, lustrando zapatos, remendando suelas y, lo más importante, ofreciendo algo que había sido demasiado escaso en sus vidas: dignidad. Caleb se encargó de ofrecer servicios gratuitos a las personas sin hogar y desempleadas,
esas almas invisibles que eran descartadas por el mundo. Una vez había recorrido su camino, sin ser visto ni oído, y conocía el peso de vivir sin una oportunidad. Cada par de zapatos que reparaba era más que solo cuero y costura. Era una restauración de autoestima, un pequeño acto de desafío contra la indiferencia que una vez había sofocado su propio espíritu. Maika, incluso a su corta edad, lo comprendía. Veía los rostros de quienes entraban, cansados y agotados, con la mirada cautelosa pero agradecida. A veces, un silencioso gracias se les escapaba de los labios, y a veces no hacía falta decir nada. Fue en la forma en que mantenían la cabeza un poco más alta, en la forma en que salían de la tienda con un destello de orgullo en los ojos, que Caleb supo todo lo que necesitaba saber. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender lentamente en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la tienda, entró una figura familiar. Caleb levantó la vista de su trabajo, con el corazón encogido por un instante. Nathaniel Ward estaba en la puerta, con el mismo aspecto que aquel día entre la multitud, aunque algo en su postura, quizás el peso del tiempo o la silenciosa comprensión entre ellos, parecía encerrar más de lo que las palabras podrían expresar. No hubo grandes discursos, ni elogios, solo un silencioso asentimiento de reconocimiento. Caleb entreabrió los labios, pero no hizo falta nada. Era el tipo de silencio que solo quienes habían compartido el mismo dolor podían entender. Un intercambio sin palabras entre dos padres que habían sido tocados por la misma gracia, la misma oportunidad. Nathaniel se acercó al mostrador y le ofreció a Caleb un firme apretón de manos, con la mirada suave y una gratitud tácita. Caleb asintió, con la garganta apretada. Las emociones que brotaban eran demasiado complejas para expresarlas con palabras. En ese momento, el pasado y el futuro parecieron colisionar en una verdad silenciosa y compartida. A veces, un solo acto de bondad podía cambiar para siempre el curso de una vida. La puerta sonó al salir Nathaniel, cuya silueta desapareció en el suave resplandor anaranjado del atardecer. Caleb lo vio marcharse, sintiendo una sensación de paz que lo invadía. El ciclo se había completado. Lo que se había dado se había recibido, y lo que se había recibido ahora se volvía a dar. No había deudas, ni cargas, solo gracia. Mientras el sol se ponía, proyectando sus últimos rayos dorados sobre la pequeña tienda, Caleb y Micah continuaron su trabajo, codo con codo. El mundo exterior seguía siendo implacable, aún lleno de dureza y juicio, pero en ese pequeño rincón había calidez, un propósito y, sobre todo, amor. Caleb no necesitaba riquezas para sentirse rico. No necesitaba un gran legado para saber que su vida tenía sentido. Fueron los momentos sencillos y tranquilos, las sonrisas compartidas, el orgullo al encontrar un par de zapatos a sus nuevos dueños, la forma en que Maika reía libremente ahora, los que lo decían todo. No se trataba de lo que habían recibido, sino de lo que ahora podían ofrecer. A veces, los actos más pequeños dejan la huella más grande en una vida.